El sábado tuvimos un taller. Ese taller fue un taller de evangelismo. Leímos lo que fue, leímos Lucas 10 y vimos cómo el Señor daba una estrategia de cómo salir a evangelizar. Algunos de nosotros pudimos salir, vimos a los hermanos que nos acompañaron, ver cómo lo hacían. Pero el Señor no solo nos motiva para que salgamos a compartir la palabra, a predicar, a orar, a pedir por sanidad o por alguna situación de las personas que encontremos. Así que, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí, ok. Entonces, no solo eso, el Señor también nos pide a nosotros que hagamos algo en nuestro interior, que nosotros mismos demos fruto, porque podemos dar el fruto de, bueno, salimos, venimos aquí a la iglesia, nos reunimos en comunidad, pero hay algo dentro de nosotros que también tiene que cambiar. Y justamente ese es lo que vamos a ver el día de hoy. El título de la prédica es Fruto que permanece, la evidencia del verdadero discípulo. Y para ello vamos a leer, si me pueden ayudar y buscar en sus Biblias, vamos a ver Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Me dicen cuando ya lo hayan encontrado con un amén. Ok, lo voy a leer en la versión que tengo, es Reina Valera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no pertenece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Quinto, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí un punto importante. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, el que estés en esta reunión, Padre Santo, Señor. Que tú seas el que nos guíe, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que sea exaltada y que la palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que ahí den fruto, Señor, y podamos avanzar, podamos crecer, Señor, y juntos podamos apoyarnos en este proceso, que la única forma de llevarla es junto a ti, Señor, que tú eres el que nos das la vida, nos das tu palabra, Señor, para que podamos crecer y sobre todo conocerte, Padre Santo. A ti te damos gracias, Señor, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces justamente lo vimos en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre y en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Nos pide que llevemos fruto, no solo con acciones, sino que sea una transformación interna. Así que vamos a ver el primer punto. Tengo 3 puntos para compartir el día de hoy.
El primero es, el fruto nace de una relación constante con Cristo. Y lo dice en el versículo 5, si lo volvemos a leer. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que debemos nosotros estar cerca del Señor. Debemos compartir con Él, debemos que Él esté en nosotros, que cada acción que hagamos en el día le estemos pensando como si fuera Él. Acuérdense que habíamos visto, que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos para Él. Cada acción que hacemos, no solo aquí en la iglesia, sino en cualquier lugar. Y vamos a ver, si me acompañan a Lucas 10, 39. Vamos a ver desde el 38 al 42. Y seguro ustedes se acuerdan de este mensaje. Y lo voy a leer. Aquí en mi Biblia dice, Jesús visita a María y a Marta y a María. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿qué vemos ahí? Tenemos a Marta y a María. Y Marta, ¿en qué se ocupa? En los quehaceres, en el hacer. Pero en su casa tenían a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en esa situación? ¿Sentarnos a los pies de Jesús y escucharlo? ¿O ponernos a hacer todas las cosas que teníamos que hacer? Entonces, por eso dice el Señor, María se quedó con la mejor parte, y la mejor parte era escucharlo a Él, era conocerle, era verlo. ¿Y cómo hacemos eso nosotros ahora? Pues nosotros justamente nos acercamos a la Biblia, a su palabra. Esa es la forma como lo podemos conocer, porque podemos predicar la palabra, podemos escucharla de otros, pero fielmente la palabra, la Biblia, es la que podemos leer y ahí lo podemos encontrar. Y recordemos que el Señor nos habla en su palabra. En cualquier situación nos puede hablar. Y justamente lo veíamos en el taller pasado, donde se oraba para, antes de salir digamos, hacer el evangelismo, porque el Señor guía en cualquier situación. A cada persona puede hablarnos de formas diferentes. Lo podemos encontrar en su palabra, en una acción o en otra persona que nos hable. Así que para que nosotros podamos empezar a dar fruto, tenemos que estar cerca de Jesús, tenemos que escuchar su palabra. Y es lo que tenemos que hacer día a día. No solo su palabra, sino también la oración. Y alguien me decía que Jesús no había enseñado como tal a orar, o más bien, que no era su tarea de enseñarnos a orar, pero era lo que Él hizo siempre. Siempre se levantaba
y estaba orando. Hacía una acción y se iba a orar. La palabra no dice por qué lo hacía, pero siempre estaba en comunicación con el Padre, en todo momento. Y recuerden que en muchos milagros, él siempre, en algunos, él daba las gracias al Padre porque ya sabía que se iba a dar el milagro. Cuando entregó los panes y los peces a la multitud de 5,000, él levanta los brazos y dice: gracias, Padre, porque me has permitido hacer esto. Pero si lo viéramos desde la mañana, en la mañana Jesús seguramente habló con el Padre. Y el Padre le puede haber dicho: va a pasar lo siguiente, vas a ver lo siguiente, y vamos a dar de comer a las personas. Aparte de la palabra, también vamos a saciar su hambre. Así que la oración tiene que ser algo vivo en cada uno de nosotros, porque tenemos que orar sin cesar, en todo momento. Y vamos a ver el segundo punto. El fruto es visible y transformador. Y eso lo vemos en Gálatas 5, 22, 23. Si lo pueden buscar. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo ello nos entrega el Espíritu a cada uno de nosotros. Así que el Espíritu nos empieza a transformar desde adentro. Y entonces algunos dirán: no, pues yo no tengo paciencia, pero sí tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, debes pedirle a Él que te dé, que te fortalezca en la paciencia, que te fortalezca en paz, que te fortalezca en mansedumbre, en amor por otros, en gozo. Por eso mencionamos el gozo para alabarle, para estar aquí reunidos y aprovechar que estamos reunidos para con gozo alabar al Señor. Así que el Espíritu que está en nosotros, en cada uno de aquellos que le hemos reconocido, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Así que la transformación viene desde adentro. ¿Y qué pasa con esa transformación? Que empezamos a hacer obras. Pero esas obras son de agradecimiento, son obras para ayudar a otro, para compartir con otro la palabra. Entonces, lo mucho que el Espíritu Santo esté llenándonos, se va a reflejar. Ni siquiera lo tenemos que decir, las personas se van a dar cuenta de lo que tenemos. Así que en algún momento te pueden pedir: ¿por qué en tal situación no estás tan acongojado? Porque el Señor te da paz. Y sabemos que cada uno de nosotros puede tener una situación compleja, pero el Señor nos da paz y confiamos en que Él tenga el control de cada una de las situaciones. Entonces vamos, y justamente dice Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Así que vamos a ver este pasaje de la mujer samaritana en Juan 4, y vamos a ir al versículo 25. Y aquí lo dice, voy a levantar esto. ¿Por qué?
Le dijo la mujer, bueno, esto era cuando Jesús fue a buscar a una mujer samaritana, y recuerden que no era común que los judíos hablaran con los samaritanos, y el Señor buscó ese camino y tenía un plan para hablar con esta samaritana. Y es mucho de lo que vimos en el evangelismo, en el taller de evangelismo. Y dice así, versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y nos saltamos al versículo 39. Y dice, del mismo capítulo 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Claramente, la samaritana escucha a Jesús, escucha su palabra, y ella, entendiendo lo que ha recibido, lo primero que hace es salir a compartirlo. No se puso a pensar, ¿será que sí? ¿Será que me van a decir? ¿Será que sí me van a creer? ¿Será que yo sí puedo compartir? No. La palabra dice, se fue a la ciudad. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque nosotros hemos recibido, nosotros hemos escuchado la palabra, ¿y qué debemos hacer? Ir a compartir. Compartir con todos aquellos con los que podamos. Sin temor, porque ¿quién está con nosotros? Cristo está con nosotros. Y Cristo nos ha mandado a esa misión. Así que no nos va a faltar nada, no nos va a faltar palabra. Y recuerden que somos testimonios vivos. Si no sabes mucho de la palabra, todos estamos aprendiendo. Simplemente con que compartas tu testimonio. Y eso fue lo que hizo la samaritana. No le habló de que el Cristo, que es el que trae el agua viva, no les dijo todo eso, les dijo, Él sabe lo que yo he hecho, está contando su testimonio. Y si ve, y los otros que escucharon, dices, ok, si pasó eso, vamos a ir a escuchar nosotros también. Y así es como cada persona empieza a venir aquí a la iglesia y a todas las iglesias, porque alguien compartió y dices, yo también quiero escuchar lo que tú has escuchado. Quiero que alguien me instruya también como te han instruido. Así que ahí empezamos a dar fruto, y el fruto empieza a ser visible. Y recuerden que el servicio, porque ahí lo que hizo la samaritana es dar un servicio. El servicio lo hizo con amor, porque se lo pudo haber quedado ella.
Dice, ya lo escuché, ya lo vi, ya me habló. ¿Y los demás? Pero inmediatamente salió a compartir. Así que los animo a cada uno de ustedes a que vayamos a compartir la palabra. No tengan temor. Su testimonio, su vida, es lo que el Señor ya ha hecho. Y eso es suficiente para que las personas vean la diferencia. Porque todos hemos sido unos antes de conocer al Señor Jesucristo y ahora somos nuevas criaturas. Y eso lo ven las personas. Y eso lo ven las personas. Y el último punto, el fruto verdadero glorifica a Dios y permanece. Y vamos a leer Juan 15, 16. Y dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, a Él los dé. Entonces, el Señor a cada uno de nosotros ya nos ha escogido. Y no sabemos a cuántos más ya ha escogido. Por eso, la importancia de ir a compartir. De ir ahí llevar la palabra. Porque no sabes, este sí o este no. Ninguno de nosotros tenemos una marca en la espalda. Así que a todos debemos compartir, ¿no? Y dice Mateo 5:16, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así que todo lo que hagamos en el llamado que el Señor nos ha dado, termina siendo para su gloria. Por eso cualquier obra que hagamos aquí es una obra, ¿cómo decirlo?, efímera. Pero todo lo que hagamos para el Señor queda en la eternidad, porque queda en su gloria. Y Él es el que no lo reconoce. Y eso ¿cómo lo vemos? Vamos a ver esta cita en Hechos 16. Hechos 16, versículo 25. Y en algunas ocasiones ya lo hemos leído, de Pablo y Silas, y lo voy a leer a continuación. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no le hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces vemos aquí una situación que no quisiéramos vivir, pero Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, oraban y cantaban. ¿Podemos hacer nosotros eso en nuestra situación? Sí lo podemos hacer. ¿Y eso a qué llevó? Ellos, sin saberlo, llevaron al carcelero y a su familia a Cristo. Y ahí vemos también el ejemplo. Inmediatamente el carcelero escucha la palabra, se bautiza. Y su familia también, y los de su casa también se bautizaron. ¿Por qué? Porque eso hace la palabra. Porque ahí no dice que tenían que bautizarse, pero al final eso fue lo que se logró. Y ahí dice una palabra muy, muy bonita que es regocijo. Estamos en gozo. Estuvieron en gozo porque habían escuchado la palabra y habían creído en Dios. Y habían visto la obra del Señor en la cárcel, en ese lugar. Así que vuelve. El carcelero también lleva el testimonio a su casa y lo comparte en su casa. Así que lo que hemos visto hoy es todo el fruto que está en nosotros debido al Espíritu Santo, a la palabra del Señor, tiene que reflejarse hacia afuera. No es solo para nosotros. Y lo vemos aquí en la conclusión. Jesús no está buscando ramas verdes, sino ramas que den fruto, que permanezcan. Como en el caso de Marta y María. Jesús está buscando que nosotros permanezcamos en Él, que estemos junto a Él, que estemos cerca de la palabra, que la palabra de Dios esté viva en nosotros. Que podamos meditar en la palabra, que podamos, si nos gustó un versículo, memoricémonos ese versículo. De todos los que hay, que nos memoricemos uno. ¿Por qué crees? Cuando hables con una persona, tal vez ese versículo que te aprendiste sea el versículo que te ayuda a compartir. Así que, y para todo esto, pues, todo es para la gloria del Señor, no es para nosotros. Todo lo que hemos visto, las obras del Señor, nos da gozo, alegría, pero sabemos que todo es para Él. Para Él, que nos da la oportunidad, la vida de estar aquí, de estar compartiendo y conociéndolo, sobre todo conociéndolo. Porque en cualquier circunstancia el Señor está con nosotros. Él permanece con nosotros y nosotros debemos permanecer con Él. Así que, si me permiten orar. Padre Santo, Señor, te pedimos a ti, Señor, que tu palabra, Señor, esté viva en nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, Señor, nos dé de todos los frutos, de todo el fruto, que nos dé amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que todo eso lo podamos llevar y todo lo podamos compartir, Señor, al servicio, en nuestro trabajo,
en la iglesia, con los vecinos. Que podamos reflejar todo ese amor, esa misericordia que tú has tenido por nosotros. Toda esa bondad, Señor, que tú has tenido para acogernos, para elegirnos, para tomarnos en cuenta, para compartir tu palabra con otros. Para que podamos, Señor, ser un evangelio vivo y que las personas puedan ver en nosotros un testimonio. Y ese testimonio que lo lleve a tus pies para tu gloria y tu honra, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de los que vienen por primera vez, Señor, de aquellos que vuelven con sanidad, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú obras de maneras maravillosas, Señor. A ti te damos gracias, te damos toda la honra, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres el creador de todo, Señor. Tú eres el que has puesto piedra sobre piedra en este lugar, Señor, para que podamos reunirnos, para que podamos no mojarnos por las inclemencias del clima, para que podamos reunirnos y escuchar tu palabra, Señor. A ti, Padre Santo, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos renueves, que todo aquello que no es tuyo, Señor, sea quitado, Señor, y todo lo bueno, Señor, que tú nos das florezca y sea un reflejo de tu amor, Señor, de tu compasión, de tu misericordia, Padre Santo. A ti, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén.